Muchas gracias a todos. Buen día. Los saludo. Primero que nada, les ofrezco una disculpa por anticipado por la voz un poquito maltratada y tal vez con algún poco de tos, que ya estaré haciendo las pausas convenientes. Pero bueno, pues vamos a entrar de lleno con este tema. Sé que tenemos un poco tiempo, por lo cual, bueno, pues vamos a comenzar a platicar un poco sobre estas soluciones para trabajo en casa y edge computing desde un punto de vista, bueno, pues totalmente las tendencias que hemos vivido en los pues año y medio, prácticamente 2 años, que nos ha tocado pues vivir el tema de la pandemia, ¿no? Me presento, mi nombre es Sharon Álvarez, yo soy parte del equipo de trabajo de como preventa para toda la parte de soporte técnico comercial, tanto para México como para Centroamérica. Junto con otros dos compañeros damos soporte pues a toda la zona y bueno, pues esto nos permite tener cierto expertise en la parte de configuración y diseño para centros de datos, principalmente. Sin embargo, bueno, pues en este último año hemos estado teniendo una cantidad de requerimientos que van totalmente a otro sentido y estamos justamente hoy hablando de estas nuevas tendencias. Muy bien, bueno, pues la conferencia del día de hoy se llama Soluciones para Trabajo en Casa y Edge Computing. Eh, bueno, pues primero que nada vamos a ver lo que es las tendencias globales, la energía para todos, que es parte de una convicción que tenemos total y completamente dentro de Schneider Electric, que es Edge Computing, cuáles son los pain points y propuestas de valor, los segmentos de mercado y aplicaciones, el portafolio y bueno, pues las herramientas disponibles existentes, ¿no? Realmente vamos a tratar de abordar todos estos temas en un lapso bastante corto de tiempo, por lo cual me voy a enfocar en la parte de tendencias y me gustaría que incluso si llegamos solamente a ver esa parte, nos quedemos ahí para escuchar sus comentarios. Bien, bueno, pues como les decía previamente, Life is On es parte de la filosofía de Schneider, que indica que la eficiencia energética pertenece debe ser permanente en todos lados, es decir, debemos de estar siempre encendidos o siempre conectados para todos y en todo momento. La energía es la base de la vida. Bueno, pues efectivamente nos asegura confiabilidad, nos permite ser eficientes, conectados y sustentables. Y todo esto, bueno, pues se refleja obviamente en nuestra calidad de vida, ¿no? El acceso a la energía es un derecho humano básico. El artículo 4 y el artículo 27, pues así no lo indican. Y la forma actual de manejar la electricidad, pues evidentemente no es una forma sostenible. Es decir, hoy en día, y bueno, más que nada, y en un momento lo vamos a revisar, necesitamos estar conectados y esto es algo que, bueno, pues cuesta demasiado, es muy costoso y es muy difícil de obtener. 1.3 billones de personas no tienen acceso a la electricidad y 1 billón tiene acceso, pero de baja calidad. Evidentemente todos hemos visto estos casos, a lo mejor al estar mucho más cercanos a las urbes, nos toca mucho menos estar en esta situación en la que no podemos tener acceso a la electricidad, pero bueno, pues pasa lo mismo, es una réplica muy, muy clara cuando se trata de la conectividad, ¿no? Cuando se trata de estar conectados a redes, es decir, de tener una conexión a Internet, que sería otra parte, ¿no? Y bueno, pues el aumento de la demanda de la energía va a crecer de manera exponencial en los próximos años. La urbanización de más de 2.5 billones de personas en ciudades para el 2050 es un hecho real. La digitalización, que es parte de lo que yo les estaba comentando, con 50 billones de dispositivos conectados para el 2020, ya tenemos esta cifra como una realidad, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de la digitalización? Seguramente todos ustedes saben que con el tema de la digitalización lo que pasa es que los números se hacen exponenciales. Si estamos hablando de 50 billones de dispositivos conectados para el 2020, no significa que va a crecer al doble en el
2040, ¿no? Por poner un ejemplo, sino que este crecimiento va a ser de manera exponencial y esto tiene muchísimo que ver con las necesidades que actualmente todos hoy en día estamos presentando para nuestra vida diaria. La industrialización, más del 50% del consumo de energía para el 2050 se va a ir en la industria. Bueno, estos son datos que teníamos justamente que se cerraron en el 2020. Hay que revisar qué cambios o qué cuestiones han cambiado, qué tipos de consumo han cambiado a partir de esta nueva normalidad, como decimos todos hoy en día, ya que, bueno, pues efectivamente la forma de trabajar está cambiando de manera importante, aunque la industria evidentemente va a seguir siendo indispensable y necesaria y uno de los focos más importantes de consumo de energía. Bien, el consumo de energía crecerá un 50%, las emisiones de CO2 deben reducirse a la mitad y bueno, pues ahí les pido a todos los presentes que puedan en el chat empiecen a levantar la mano, que quien me diga quién ha escuchado o quién ha estado leyendo o quién ha visto publicaciones respecto al tema del calentamiento global, respecto al problema de las emisiones de carbono. Y por aquí les dejo un dato bien importante. En los últimos 30 años, a partir del primer protocolo que se firmó, seguramente todos ustedes conocen el protocolo de Kioto, el protocolo de Montreal, etcétera. O sea, todos estos descubrimientos que se hicieron acerca de la implicación que tenían las emisiones de CO2 para la vida en el planeta, hace 30 años, como les digo, se descubrió esto. Bueno, pues hemos contaminado o hemos generado emisiones de CO2 en los últimos 30 años iguales a las que habíamos generado desde la revolución industrial hasta ese punto. Es decir, ya conociendo el problema que estamos viviendo actualmente, de todas formas hemos generado la misma cantidad de emisiones, pero solo en 30 años, que se habían generado en siglos en el pasado. Bueno, solamente se los dejo ahí como que para que lo pongan en un, como una nota mental y la tengan ahí para su consideración. Tenemos que llegar a ser 3 veces más eficientes. ¿Qué significa? Bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer para tener una reducción menor de CO2 si necesitamos conectar a muchas más personas, que muchas más personas tengan energía y que muchas más personas tengan conectividad eléctrica y de red y que tengan internet y que tengan la posibilidad de estar teniendo pues este derecho humano básico? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ser 3 veces más eficientes. Es decir, si hoy consumo, por hablar de algo en casa, ¿no? Si tengo un aparato electrónico que hoy en día consume 300 watts hora, bueno, pues yo necesitaría que consumiera 100 watts hora, ¿no? Es un ejemplo en este sentido. El mundo será más eléctrico, entonces, como les decía, más conectado, que es la parte que más nos ocupa en la parte de Edge y en la casa de trabajo, la cuestión de trabajo en casa, 50,000 billones de dispositivos conectados, como ya les decía, y más distribuido, energía solar y almacenamiento considerarán el 50% de las nuevas adiciones de capacidad. Bueno, pues esto es lo más deseado, ¿no? Deseamos que la energía sea más distribuida, es decir, no solo tener una fuente de energía o 2 fuentes de energía conocidas, sino que sea mucho más distribuido, más eficiente. 2/3 del potencial de eficiencia energética permanecen sin ser explotados. Bueno, evidentemente, ¿no? Todos nosotros hemos ido a algún edificio, hemos visitado a algún cliente en el que vemos que todavía tiene balastros de los de, ¿cómo se llaman estos focos fluorescentes perdón, sí, de gas. Hemos visto que tienen incluso luces incandescentes del tipo de las tradicionales de hace muchísimo tiempo, y bueno, no han mudado a LED, no han mudado a sistemas de inteligentes de consumo de energía, no tienen horarios para apagar el aire acondicionado, etcétera, ¿no? O sea, todos estos elementos de eficiencia no han sido aún explorados. El crecimiento del mercado IT está siendo impulsado por múltiples tendencias a largo plazo. Efectivamente, o sea, ahora sí vamos a entrar en la parte de Edge Computing, ¿no? Todo lo anterior tiene que ver con energía, tiene que ver con el consumo de la energía, cómo está ocurriendo en el mundo.
Y ahora vamos a ver, bueno, pues que en el mercado IT, en el mundo que nos ocupa a nosotros, pues tenemos el cloud, tenemos el Internet de las cosas, que ahorita vamos a hablar sobre eso, tenemos la movilidad, es decir, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso y les pido que vayan escribiendo en el chat todos sus comentarios, el video streaming y la inteligencia artificial. Bueno, pues evidentemente, ¿no? El mundo está cambiando de manera repentina y si estos datos, les decía, los teníamos para el 2020, pues todo eso ya fue rebasado, ¿no? Ya lo pasamos por encima de lo que estábamos pensando. Y bueno, el Internet de las cosas está ubicado muy probablemente de manera exponencial en la industria. Evidentemente necesitamos o hemos hecho procesos mucho más automatizados en los que cosas que antes no estaban conectadas, hoy sí. Por ejemplo, a lo mejor los procesos manuales de tornos, de metal mecánica, pues se están desplazando de manera muy rápida y estamos yendo mucho más a procesos tipo CNC, a ser más eficientes, inyectores de plásticos, robots para manipular las líneas de producción, etcétera, ¿no? Sin embargo, el Internet de las cosas no llega solamente ahí y ahí nos enfocamos y nos vamos a trasladar a nuestras casas, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestra casa? ¿Cuántos elementos estamos conectados en nuestra o están conectados en nuestra casa? Bueno, probablemente si nosotros tenemos una casa tradicional, por decirlo de alguna manera, bueno, pues tenemos solamente a lo mejor nuestros teléfonos celulares, nuestra televisión Smart TV, bueno, pues ahí igual les pido que levanten la manita y que digan yo en el chat a todas las personas que tengan un Smart TV. Entonces ahí vamos a poder contabilizar, hacer aquí rápidamente una encuesta para saber cuántos de nosotros o un porcentaje aproximado tiene Smart TV. Aparte de eso, bueno, ¿cuántos de nosotros tenemos algún elemento como tipo Alexa o alguna de las otras marcas que nos permiten conectar además otros elementos a este, ¿no? O sea, a lo mejor tengo mi televisión conectada a Alexa, a lo mejor desde ahí escucho música, desde ahí también tengo mi eh, mi termostato, ¿no? Probablemente de un aire acondicionado. Entonces, ¿cuántos de ustedes ahí que levanten la mano tienen algún elemento como de este tipo de inteligencia artificial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues vamos a seguirle sumando, ¿no? En casa entonces ya tenemos esto. Incluso hay refrigeradores que ya tienen posibilidad de conectarse a la red. Tenemos, ¿cuántos de nosotros tenemos no solamente un teléfono celular, sino uno por cada miembro de la familia o incluso uno más que tenemos ahí de respaldo para otra cosa, ¿no? Entonces, podemos hacer este ejercicio y sumar todos los elementos que desde nuestra casa tenemos conectados. La movilidad, este es un tema súper importante también que tiene que ver con lo que pasó en estos últimos año y medio. Y estos últimos año y medio, bueno, pues, o 2 años prácticamente ya, lo que pasó es que muchos de nosotros nos mudamos a trabajar desde casa, ¿no? Entonces, la movilidad es un tema súper importante porque ¿cuántos de ustedes, y también ahí les pido que hagan sus comentarios o levanten la mano, cuántos de ustedes se tuvieron a lo mejor que llevar sí su computadora, su laptop a su hogar para estar trabajando, hacer un espacio, armar un lugar para poder trabajar ahí? Pero aparte de eso, descargaron una serie de aplicaciones en su teléfono celular para que cuando ustedes fueran por la comida, por las tortillas, por los niños al parque, por lo que sea, pudieran seguir checando su correo electrónico, pudieran seguir conectándose a una conferencia, pudieran revisar algo en alguna plataforma especializada de sus trabajos particulares que cada uno de ustedes tienen, ¿no? Bueno, y a todo esto le agregamos la parte del entretenimiento y la parte de la inteligencia artificial que justamente estábamos viendo hace un momento, ¿no? Que la inteligencia artificial va a ir desde la parte de autos autoconducidos,
hasta, bueno, pues cosas tan importantes como que ya tenemos ahí ciertos analíticos que nos indican cada vez que nosotros hacemos una compra, por ejemplo, por internet, pues nos empiezan a sugerir qué otras cosas podemos comprar del mismo tipo, ¿no? Bueno, ¿y en dónde se centraliza el consumo de la energía? Esto yo creo que es algo súper importante y aquí vamos a aterrizar un poquito la idea que arrancamos hace un momento. Bueno, pues el consumo de la energía se va a centralizar principalmente en 3 sectores, ¿no? Que van a ser edificios y residenciales, que tienen aproximadamente el 30%, industria e infraestructura con otro 30% y más o menos el otro 2% en centro, bueno, no el otro, ¿no? Porque todavía falta un montón de industria, pero vean cómo está concentrado principalmente en estos 3, que serían centros de datos, ¿no? Un 2%. Bueno, con todo esto, lo que está sucediendo, como les decía, es que los edificios y las residencias están siendo un foco súper grande de consumo de energía. La industria obviamente lo va a hacer, la infraestructura obviamente lo va a hacer porque sus mismos procesos lo demandan, pero cuando hablamos de edificios y residencias, bueno, en el caso de edificios probablemente estemos hablando de edificios corporativos que requieren consumo de energía por el mismo trabajo que nosotros estamos generando, pero en el caso de las residencias, ahí estamos haciendo ya un match súper importante, porque muchos de nosotros, y digo nosotros incluyéndome, no vamos a regresar al esquema de trabajo que teníamos antes de todo este cambio tan trascendental que sucedió a partir de la pandemia. Es decir, yo no voy a regresar a trabajar a mi oficina de lunes a viernes como yo lo hacía tradicionalmente. Yo voy a regresar a un sistema híbrido. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que era eficiente y funcional y que esto podía ser una nueva manera de trabajar en la que probablemente muchos de nosotros nos exijamos mucho más todos los días, ¿no? Y estemos conectados y estemos haciendo labores mucho más tiempo del que lo hacíamos en el pasado. Entonces, estos edificios y residencias pues están haciendo realmente una, pues están conjuntando y se están haciendo uno solo, porque ya no significa que uno sea el lugar donde vives y el otro el lugar donde trabajas, sino que más bien se está volviendo pues un poquito de los dos, ¿no? Antes decíamos nuestra casa es más nuestra oficina porque pasamos más tiempo ahí. Bueno, pues ahora pasa al revés, ¿no? Ahora nuestra casa o el lugar donde vivimos se está volviendo también nuestra oficina permanente y muchas veces incluso mucho más allá de del tiempo que invertíamos en el pasado en estar en nuestras oficinas físicas. Bueno, ahí por favor váyanme comentando cómo lo han vivido cada uno de ustedes. Y bueno, pues la demanda de eficiencia y la conectividad, pues evidentemente está siendo una cosa súper cambiante, en la cual pues hoy en día, como les decía, el Internet de las cosas requiere que todos nos conectemos mucho más y a lo largo de los años vean cómo esta tendencia está cambiando. A lo mejor las personas ya no están tan conectadas o bueno, se ha mantenido un rango de conectividad, pero vean los objetos, ¿no? Los objetos están subiendo enormemente porque necesitamos conectar una cantidad de elementos. Hoy en día yo tengo mi laptop conectada, mi celular conectado al lado, tengo unos audífonos que son Bluetooth para poder contestar llamadas cuando sea necesario, tengo conectada mi televisión, tengo un router y una red local, o sea, todos estos elementos son necesarios para que yo pueda trabajar todos los días y lo hago desde casa. Bien, y bueno, pues ¿qué pasa? ¿De dónde están saliendo todos estos recursos? Esa es como una pregunta súper importante, ¿no? O sea, ¿de dónde saco toda esta energía, toda esta necesidad de conectividad? Bueno, pues parte de lo que está sucediendo es que estamos cambiando la manera en que consumimos energía. Claro, a todos nos encantaría que estas gráficas que les estoy mostrando hoy fueran mucho más amigables, ¿no? O sea, tienen aquí la energía fósil es aproximadamente el 44%, pues sí, esto varía de país en país dependiendo de cuáles sean nuestros consumos. Nosotros vivimos en un país muy petrolero, evidentemente es una necesidad actual y real que tengamos que consumir una gran cantidad de energía fósil todavía.
Sin embargo, bueno, pues aparecen otras opciones, ¿no? Tenemos la energía solar, que es una de las opciones que prácticamente se hace mucho más incluyentes porque tenemos la opción de tener radiación solar prácticamente en cualquier lugar del mundo, sin importar su clima, independientemente de que claro que afecta el clima a la cantidad de radiación que nosotros podemos captar en una mediante este tipo de tecnología. Sin embargo, pues prácticamente es eh, una capacidad mundial o una capacidad universal que tenemos, no universal, sino mundial, ¿no? Del planeta, de poder captar este tipo de recursos. Otro tipo de energías, bueno, pues tenemos la eólica, por ejemplo, que tiene muchísimo que ver efectivamente con las características físicas ambientales que se vivan en cierto lugar del mundo y por tanto pues, reduce muchísima su posibilidad. Y almacenamiento flexible, en el cual bueno, tenemos algunos elementos que pueden almacenar energía de maneras distintas. Probablemente algunos de ustedes ya han escuchado ahí como de los UPS que funcionan a partir de un volante de inercia, ¿no? Es decir, son otras formas en las que nosotros captamos, pues más bien, no captamos, sino almacenamos la energía y la podemos liberar en el momento que la necesitemos, no tanto a partir de un medio mecánico y un medio electromecánico, sino probablemente un medio mecánico que se convierte en energía. Bueno, perdón, porque sé que estoy como mezclando una gran cantidad de ideas, pero me gustaría como dejarles todo esto en un panorama mundial, ¿no? Porque finalmente la idea es que todos nosotros hoy nos vayamos con un poquito, una fotografía de lo que está pasando en el mundo con la energía, con la conectividad y con la manera en la que estamos cambiando de manera súper rápida de hacer las cosas y de esta manera, bueno, pues evidentemente podamos tener una idea más clara de a dónde vamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues tenemos una gran cantidad de almacenamos la energía de diferentes formas. Una de ellas, bueno, la almacenamos a partir de baterías tradicionales tipo BRLA, tipo plomo ácido. La otra manera es a partir de baterías de litio y aquí también seguramente alguno de ustedes ha escuchado por ahí el tema súper de relevancia actual del tema de los metales de tierras raras, ¿no? Que hoy en día están ganando un valor enorme, enormísimo en el mercado. Y bueno, ¿por qué están ganando este valor en el mercado? ¿No? ¿Por qué es tan relevante tener litio? ¿Por qué es tan relevante poder procesarlo y poder generar una batería? Bueno, porque evidentemente el costo de una batería de litio, su capacidad de almacenamiento de energía y su vida útil va a ser 3 veces mayor a la que tiene una BRLA. Y en este sentido, bueno, pues también nos implica un cambio enorme que nos permite entender que vamos a tener costos y que vamos a tener consumos que van a ir migrando hacia otro tipo de tecnologías en cuanto a almacenamiento de energía. Y todo esto se refleja en nuestras casas, ¿no? Porque las computadoras que nosotros estamos utilizando hoy, bueno, nuestras casas y nuestro trabajo, que hoy en día es como un solo tema, el que estamos viviendo, pero se refleja en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque todos ustedes tienen una laptop o muchos de ustedes usan una laptop y esa laptop tiene una batería y esa batería es de litio. Ese es un tema que nos ha traído muchísima discusión a colación durante estos últimos 5 años. ¿Por qué? Porque teníamos como una gran resistencia a este cambio de tecnología a nivel pues ya más industrial o de respaldos de mayor capacidad, pero estamos utilizando baterías de litio en nuestros celulares y en nuestras laptops desde hace muchos años, ¿no? Entonces lo único es que lo estamos haciendo mucho más inclusivo, lo estamos llevando a más sitios y bueno, pues eso se refleja en ciertas necesidades que hoy en día están surgiendo en nuestras casas y en nuestras oficinas cada día al momento de tener la necesidad de estar 100% conectados. Bien, anteriormente pues las redes eléctricas eran como que muy básicas, como todo el mundo las conocía,
teníamos una generación, una subestación, teníamos una distribución de energía a media y baja tensión, y finalmente de ahí llegaba a nuestras casas, a la industria, a la infraestructura, centros de datos y edificios. Sin embargo, hoy, ahí díganme ustedes quién, digo, yo por ejemplo tengo una instalación monofásica en mi hogar, en la casa de todos, eh, y desde ahí, pues yo conecto todos mis equipos a 127 volts, ¿no? Todos mis equipos están conectados. Sin embargo, por ejemplo, a mí me encantaría, y ustedes coméntenme, todos los eléctricos, toda la gente aquí mucho más especializada en el tema de distribución o de consumo de energía, a mí me encantaría poder tener una conexión a dos fases, ¿no? ¿Por qué? Porque yo todos los días estoy trabajando prácticamente con elementos electrónicos. Mi iluminación es LED. Mis aparatos electrónicos pueden trabajar a 2.8 volts sin ningún problema, o a 2.20, bueno, a 2.8 preferentemente. Entonces, sería muy útil que justamente este tipo de red pudiera brindarme la opción de que yo pudiera tener una alternativa a dos fases, como lo manejamos en México, porque si estuviéramos en otro país, pues sería una fase a 2.8 volts, ¿no? Bueno, solamente ahí les dejo el comentario para que ustedes también me comenten al respecto. Y bueno, pues hoy en día hay mucha más distribución. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo puedo tener una casa que ya esté recibiendo energía de cogeneración mía, ¿no? Yo puedo tener unas pequeñas luminarias externas que funcionen con paneles solares. Puedo tener paneles solares que estén generando energía para mí, que puede estar inyectando a mi, ay, perdón, se me fue la idea, eh, a- al consumo de energía que yo tengo todos los días, a mi medidor eléctrico, perdón, a mi medidor de energía eléctrica, que puede estar inyectando y puede estar teniendo cogeneración, y por tanto yo estoy conectada a la red de CFE, pero también estoy conectada a mis propios sistemas de generación de energía, como podría ser el solar, como les dije, también podría ser el eólico con una microturbina que podría estar inyectando hacia mi casa, y que esto me podría volver mucho más eficiente y también mucho menos dependiente de la red eléctrica principal, ¿no? Entonces, esto también es una cuestión muy, pero muy real. Bien, y bueno, pues efectivamente llegamos al punto en el que aterrizamos que el 40% de los datos de IoT serán almacenados, procesados y analizados en nuestros propios sitios de almacenamiento. Es decir, al nosotros mudarnos a un esquema en el que estamos aterrizando en que todo esto está sucediendo de una manera totalmente diferente, pues necesitamos dejar de depender mucho más de lo que está pasando en los macrocentros de datos, donde nos conectan a todos a una sola red, ¿no? Así como les mostré que la red de distribución eléctrica está cambiando, de la misma manera está cambiando la red de conectividad en cuanto a al uso del Internet. Necesitamos acercarnos a partir de una digitalización mundial en el que todo, bueno, pues se va a efectuar en otro lugar, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos cómo cómo nos conectábamos anteriormente, ¿no? Teníamos un supercentro de datos. Este supercentro de datos se conectaba y nos accesaba a todos este tipo de servicios, ¿no? Pues nos accesaba al correo electrónico, a los centros de pago, a los medios sociales, y todas estas alternativas pues venían desde a lo mejor un centro de datos que se encontraba en la India. Fíjense cómo se hace una paridad tan cercana entre la red o la subestación eléctrica principal o la generadora, la central generadora de energía, y también la central generadora de datos, ¿no? O sea, finalmente una cosa y otra se parecen demasiado. Evidentemente la energía, bueno, pues es algo súper necesario y súper esencial, que sin ella no podemos ni siquiera trascender hacia esto, pero también se vuelve súper importante la conectividad, ¿no? Entonces la conectividad hoy, pues probablemente está viniendo de esta nube centralizada, ¿no? Y bueno, pues resulta que una gran cantidad, hace mucho tiempo pensábamos que esta era la solución para resolver todos nuestros problemas, para poder garantizar que tuviéramos acceso a
a la red, que tuviéramos acceso al Internet y que a partir de ello todo iba a funcionar de manera ideal con un bajo costo para nosotros. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que las compañías tipo Google, tipo Netflix, tipo eh, pues todos los streamings que hoy conocemos, por ejemplo, ahí tenemos los ejemplos de nuestros propios suministradores o carriers, pues pensaban que esto era lo ideal, ¿no? O sea, tengo un centro de datos gigante en el cual tengo colocada toda mi información muy lejos y a partir de ahí yo me voy a conectar. Bueno, pues lo que está pasando y lo que pasó es que tuvimos grandes caídas del sistema, ¿no? Eh, y entonces lo que está pasando es que estamos buscando una nueva manera de conectarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque la red, la arquitectura de la red, no fue diseñada para trabajar para, por ejemplo, cuestiones quirúrgicas, ¿no? Que son tan importantes que requieren conectividad segundo a segundo, tampoco nos sirven para el gaming, ¿no? Autos inteligentes evidentemente no podrían vivir bajo una configuración de este tipo. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a tener latencia, vamos a tener problemas con ancho de banda, vamos a tener ciertos problemas de regulaciones y privacidad y no vamos a ser autónomos, ¿no? Entonces, todo esto, si, como les decía, comencé con la parte de la red eléctrica y la energía, porque si ustedes se dan cuenta, esto es un reflejo, un espejo de lo que está sucediendo con la red de comunicación, ¿no? O sea, finalmente nosotros estamos replicando los mismos problemas que vivimos en el pasado al depender de un gran generador principal en el cual todos estamos dependientes de él para poder trabajar, vivir, tener iluminación en nuestras casas, poder conectar nuestro refrigerador. Lo mismo pasa hoy con la parte de la conectividad al Internet, ¿no? O sea, estábamos dependiendo de un centro de datos enorme, grandísimo, al otro lado del mundo, el cual no nos va a dar y no nos va a cubrir todas las necesidades al nivel que nosotros las necesitamos, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuál es parte de la solución que tenemos o que hemos visto que funciona mucho más? Bueno, pues un ambiente híbrido en el cual sí hay un gran cloud, sí hay un gran centro de datos enorme que es Tier 4, que tiene enormes posibilidades y eh, grandes ventajas en las cuales nosotros le podemos conferir como que muchísima seguridad, está muy asegurado en el tema de que es poco vulnerable a ataques, etcétera. Pero aparte de eso, vamos a tener también un edge regional, una parte que va a estar más cercana a nosotros, y aquí hablo, por ejemplo, de los carriers, ¿no? En el que un servicio que nos están otorgando, un contrato que tenemos nosotros con alguno de los servidores de Internet, podría ser Total Play, podría ser Prodigy, podría ser, no sé, ¿no? Cualquiera de los otros que existen hoy en el mercado. Bueno, pues ellos van a tener centros regionales localizados mucho más cerca de nosotros que nos van a permitir que tengamos pues una conectividad mucho más segura y que va a estar como replicándose de aquí, bueno, o de aquí para acá. Y después llega nuestro edge local, ¿no? Aquí esta parte de nuestro edge local sí es súper importante. ¿Por qué? Pues porque justamente es parte de lo que hoy en día estamos viviendo con el trabajo en casa. Algunos de nosotros, bueno, pues llegamos a conectarnos los primeros meses con terribles problemas. Y ahí nuevamente les voy a pedir que levanten sus manos ahí en el chat y que comenten cuántos de ustedes cambiaron su contrato que tenían de Internet, de servicios de Internet, algunos meses después de que comenzaron a trabajar en casa. Por favor, ahí coméntenme cuántos. Yo levanto la mano, ¿no? Yo lo hice, tuve que hacer un cambio de mi contrato porque definitivamente cada vez que yo me conectaba tenía una mala calidad al momento de hacer, por ejemplo, conferencias, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues en mi antiguo servicio ya estaríamos sufriendo mucho porque seguramente se estaría cortando la comunicación. Entonces, bueno, pues esto es parte de lo que estuvo pasando. Aunque no es como tal un local edge, pues yo sí hice, por ejemplo, una pequeña red local, ¿no?
en la cual yo puse mi propio router, puse mi cableado, etcétera, puse repetidores, etcétera, ¿no? Hice una serie de arreglos que tal vez no son como tal un local edge, pero ahorita vamos a ver que sí son parte de las necesidades que se van presentando en cada momento. Bueno, ¿y qué es un centro de datos edge, no? O sea, ¿cómo los podemos calificar? ¿De qué manera podemos distinguir cuál es el que nosotros necesitamos para nuestro propio uso y para nuestros propios servicios? Bueno, pues el primero de ellos sería el centro de datos centralizado, que tiene una infraestructura altamente crítica, es lo que les decía hace un momento, altos niveles de seguridad física, filas de racks organizadas, monitoreo remoto y que tiene una infraestructura eléctrica y de capacidad de enfriamiento enormemente compleja, ¿no? O sea, es muy, muy no eficiente, más bien es muy robusto. Eh, podemos ver que tenemos dos acometidas eléctricas, dos líneas de distribución totalmente separadas la una de la otra, tenemos elementos de respaldo de energía totalmente separados el uno del otro. A partir de ahí llegamos a redes que ya van a la carga crítica, también de manera independiente. La redundancia en fuentes que tiene la propia carga crítica, que ya están y que van a switchearse casi de manera transparente para en el momento que haya una falla en una línea de energía, entonces la otra la va a tomar. La parte del cooling que va a ser concurrentemente sostenible, ¿no? Que nunca se va a apagar, que también va a estar respaldado por un sistema de energía tipo UPS, y que además va a estar en una redundancia 2N y que además va a estar con una doble alimentación de refrigerante, cualquiera que sea, agua helada, expansión directa, incluso hay otros medios naturales y bastante de muchísima eficiencia que se pueden utilizar, por ejemplo, en el medio industrial, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todas estas opciones, tenemos toda esta robustez que aparece en el centro de datos centralizado, que es esta gran masa gigante que vimos ahí de un centro de datos gigante. Luego está el Regional Edge, que, bueno, pues va a ser más cercano a donde nosotros estamos realizando nuestros consumos y nuestra conectividad. A lo mejor si yo estoy en México, bueno, pues se encuentra localizado mucho más cerca del centro del país. A lo mejor yo estoy en la Ciudad de México, pues es un local o un regional que está en Querétaro, ¿no? Por ejemplo. Para las personas del norte, pues a lo mejor en Monterrey, ¿no? O en Baja California. Y si yo estoy en Tamaulipas, ¿no? Como el día de hoy que estamos platicando. Bueno, localizados estratégicamente en puntos poco vulnerables que, bueno, pueden no tener muchas complicaciones a lo mejor ambientales, de desastres, etcétera, poco vulnerables en el sentido de seguridad, altos volúmenes de información, evidentemente, un espacio también grande, también tienen niveles de disponibilidad altos, pero ya no tan altos como los de centros de datos centralizados. Y finalmente está el local edge, el que llega hasta nosotros, el que realmente es el que nosotros nos permite vivir cada día conectados, ¿no? Y bueno, pues ¿qué es? Esto está mucho más cercano a nosotros, al usuario. Estamos hablando de cargas chiquitas, desde 10 a 20 kilowatts en adelante. Probablemente estamos hablando de un solo gabinete. Pueden estar distribuidos, por ejemplo, si tenemos varios locales o tenemos varias oficinas, bueno, pues uno en cada oficina. ¿Reducen la latencia? Por supuesto, sí reducen la latencia porque nos van a permitir tener nuestra conectividad básica hacia ese punto, por ejemplo, nuestro correo electrónico, a lo mejor pues todo llega a esta red local y ya después de ahí pues se va a procesar a una red general. Optimiza el ancho de banda al priorizar ciertos procesos que son muy internos de los procesos que sí tienen que salir de la red. Y bueno, pues generalmente no tienen mucha infraestructura, ¿no? Es algo muy básico, como yo les comentaba hace un ratito, de que en mi casa pues hicimos ahí unas conexiones locales y más o menos ahí pudimos mejorar un poquito la red, ¿no? Pero como que no tiene mucha infraestructura. Bueno.
¿Qué pasa con estos centros de datos Edge que son tan importantes para nosotros, para que podamos vivir conectados, para que podamos seguir trabajando cada momento, para que tengamos una posibilidad de seguir con nuestras labores sin importar las cosas que han estado sucediendo a nivel mundial? Pues lo que pasa es que generalmente se ven así, ¿no? Nos volvemos súper desorganizados al momento que lo hacemos mucho más cercano. Son inseguros, no tienen redundancia, seguramente no tienen enfriamiento dedicado, no tenemos forma de monitorear y gestionar. Y bueno, todos estos lugares, y yo les pido nuevamente ahí que hagan sus comentarios. ¿Cuántos de ustedes en sus oficinas, generalmente los lugares donde iban a trabajar todos los días, más o menos así se veía el pequeño IDF o centro de datos como lo que estamos viendo en la imagen? Ahora imagínense, ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de sitios y nos dicen el día de mañana, ¿qué creen? Todos se tienen que ir a trabajar a su casa y se tienen que conectar a la red de su trabajo. Y el encargado de sistemas dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer si no tengo idea? Si yo para ver si algo está conectado o no, tengo que ir al sitio y tengo que empezar a moverle a los cables, porque yo no tengo forma de monitorear de manera remota. Entonces, cuando todos nos mudamos a trabajo en casa, esto se vuelve un gravísimo, gravísimo problema. Bueno, pues nosotros desearíamos que más bien se viera así, ¿no? Que esta fuera la idea general de cómo debería ser un edge local, de tal manera que el encargado de sistemas o los encargados de sistemas puedan irse a su casa tranquilos y decir, si algo pasa, lo voy a saber. Muy bien. Y bueno, pues, ¿qué se busca, no? ¿Qué se busca? Que tengan estos local edge, estos lugares que con los que finalmente vamos a nosotros depender para poder estar conectados desde nuestros propios hogares y que nos van a brindar la posibilidad de enlazarnos a nuestros centros de trabajo de una manera segura, pues que haya seguridad física, que no pueda llegar cualquier persona y mover y desconectar, por ejemplo, que haya una gestión ambiental que se garanticen los rangos de operación, es decir, tener alguna forma de monitorear de manera remota qué es lo que está pasando, la disponibilidad, asegurar la máxima disponibilidad de IT en las sucursales y sitios distribuidos, evidentemente, mucho más cuando nos estamos volviendo tan distribuidos que cada uno de nosotros tenemos un punto diferente de conexión a partir de nuestras casas. Y bueno, adaptadas a las necesidades reales de los usuarios, ¿no? Evidentemente esto es total y completamente cierto. Es decir, la persona de contabilidad, la persona que hace las nóminas, no necesita las mismas cosas que un ingeniero de preventa a lo mejor como yo, ¿no? A mí, la verdad es que, pues, si puedo enlazarme a SAP o no puedo enlazarme a SAP, pues es algo que me tiene con muy poca preocupación, sin ningún tipo de priorizar o minorizar otra actividad. Lo único que estoy estableciendo es que para mi trabajo diario y para mi necesidad, pues no lo requiero, ¿no? Pero si nosotros hablamos de la persona que está a cargo de las finanzas o a cargo de hacer un analítico de las ventas anuales, imagínense lo indispensable que es para esa persona poderse conectar a ese servicio en específico desde su casa, desde una red local que tenga seguridad suficiente para poder llegar al local edge que se encuentra en su oficina central o que se encuentra en su oficina local. Bueno, la gestión, simplificar la gestión en el ciclo de vida, reducir número de proveedores, esto es súper importante, soporte distribuido, estandarizar en sistemas. Cada vez que nosotros estandarizamos y nosotros tenemos 5 oficinas y las 5 oficinas están trabajando de la misma manera y tenemos el mismo estándar, va a ser mucho más sencillo que si yo no encuentro a mi ingeniero de servicio que da soporte a Monterrey, pueda encontrar al que da soporte a Querétaro o al que da soporte a Mérida. Y cualquiera de ellos me puede ayudar porque todos ellos saben cómo funcionan las cosas y dónde está el botón de apagado prendido de la rack PDU que yo tengo que revisar para poder ver si ahí está el problema de conectividad. Entonces, cuando nosotros estandarizamos, tenemos una
cantidad o reducimos el error humano de una manera muy, muy importante. Esto es algo súper esencial para tener un edge computing, para tener un local edge que funcione bien. Operar en ambientes no IT también es algo súper importante. Como les comentaba, estamos hablando de que un día, en marzo del 2000, ¿qué fue? 19, ¿no? Creo que sí, ya hasta ni me acuerdo cuándo nos fuimos a casa. Pero en marzo del 2019, de un día para otro nos dijeron a todos que nos agarráramos nuestras cosas indispensables de nuestra oficina y nos fuéramos a trabajar a nuestra casa. Fue así de rápido y así de radical. Entonces, imagínense lo importante que es que nosotros podamos operar un local edge desde nuestras oficinas, a lo mejor que son eh, una tienda, que puede ser una oficina local sencilla, que tal vez no, que a lo mejor alojaba a 20 personas, que era donde yo reportaba, pues que desde ahí puede haber una conectividad correcta y que pueda operar sin ningún problema un centro de datos local. Y bueno, pues la gestión centralizada evidentemente nos va a ayudar a que haya una visibilidad de todos los participantes hacia todas estas localidades de una manera clara. Muy bien. Y bueno, pues los beneficios de las soluciones Edge ya las platicamos, pero pues evidentemente son la flexibilidad, la rapidez y la predictividad que nos van a permitir poder tener alternativas nuevas de trabajo, llegar a otras formas de hacer las cosas y poder tener esta facilidad para movernos de una manera más rápida a una necesidad diferente, ¿no? Como yo les dije al principio, y espero que ustedes compartan esta idea, si no también ahí coméntenmelo, ya no va a ser lo mismo, no vamos a regresar a trabajar en un esquema, a lo mejor algunos de nosotros o algunos de ustedes sí lo harán, depende muchísimo de cómo les haya funcionado o qué implicaciones hayan tenido todos estos cambios de este último año, casi 2 años, en el que, bueno, pues hubo muchísimos cambios, ¿no? Sin embargo, la mayoría de nosotros vamos a tener que ser mucho más flexibles, vamos a tener que cambiar mucho más rápidamente nuestra forma de trabajar y vamos a tener que tener una manera distinta de evaluar nuestro desempeño, nuestra conectividad y nuestra manera de estar conectados. Bueno, ¿qué tipos de segmento de mercado aplican? Pues evidentemente y hasta aquí voy a llegar porque vamos a dejar 5 minutos para presentar. Ahí no sé si Blanca o nuestros las personas que nuestros organizadores nos puedan decir si vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas. Yo veo que ya nos quedan solo 5 minutos, pero bueno, pues háganme saber si estoy en lo correcto, pero quisiera terminar con esta idea, ¿no? ¿Cuáles son los segmentos en los que ha impactado y los que necesitamos tener una forma diferente de trabajar? Bueno, pues prácticamente todos, ¿no? Nosotros teníamos contemplados en Enterprise, el retail, banking, office, y hoy en día estamos incorporando el working home, que es esta nueva manera de trabajar desde casa que llegó para quedarse, ¿no? Se los puedo asegurar. En cuestión de Health and Education, que era otro segmento súper importante, tenemos que agregar el Education Online. Es decir, hoy en día muchos de nosotros vamos a migrar y muchos estamos migrando a una educación a distancia, ¿no? A una educación a distancia que tiene que ser mucho más eficiente. Government, evidentemente también hay un cambio radical en el cual muchos de los procesos que vamos a hacer hoy ya los vamos a hacer en línea. Ya no vamos a estar yendo a la oficina de no sé, del SAT a resolver un problema. Prácticamente todo lo hacemos en el portal, ¿no? Lo mismo con el IMSS, para todos los aquí que sean patrones, ahí que nos puedan comentar, o administrativos, nos pueden platicar cómo, pues hoy en día entras a tu portal del IMSS y ahí ves todo, ¿no? Cuánto debes, cuánto es tu nivel de riesgo, cuántas incapacidades tienen tus trabajadores, o sea, absolutamente todo se tiene que hacer en línea. Y pues la industria, que es un tema pues que a lo mejor es un poquito más complejo que se vuelva online, porque pues evidentemente estamos hablando de procesos que se hacen en el sitio, pero lo que sí necesitamos es un alto nivel de disponibilidad al momento de estar monitoreando lo que está sucediendo. Y ahí yo siempre menciono, porque es uno de mis proyectos favoritos, pero
que me pareció súper impactante hace unos años, el sistema SCADA, que es un sistema en el cual hoy en día se pueden monitorear en los tubos de oil and gas. Pueden monitorearse la cantidad de agua, la cantidad de aire y la cantidad de crudo o de petróleo o de gas natural que corre en un sistema, ¿no? Entonces, imagínense lo indispensable que es la conectividad para este tipo de procesos, de tal manera que yo desde pues, como un encargado o responsable puedo ver desde mi plataforma pues si estamos teniendo los niveles correctos, el nivel de presión adecuada, puedo evitar un accidente importante, puedo evitar una catástrofe que me permita saber que cierta tubería está sufriendo un daño, está teniendo una pérdida de presión y esa pérdida de presión probablemente tiene que ver con una fisura, ¿no? Y entonces yo lo puedo prevenir de tal manera que pueda salvar muchísimas vidas, ¿no? E incluso pues salvar muchísimos recursos, que finalmente también es parte pues del uso y de la necesidad específica de este mercado. Bueno, pues hasta aquí yo quiero llegar con esta ponencia. Quiero dar unos minutos para abrir el foro para preguntas y respuestas. Aquí les comentaba que yo sabía que nos quedaban unos 5 minutos, pero bueno, pues espero que todavía tengamos tiempo para poder interactuar en ese sentido. Y bueno, también un poco, Raúl, saber si hubo algunos comentarios en el chat, alguna interacción ahí que nos parezca interesante conocer. Evidentemente hay una gran cantidad de productos y de servicios que nosotros tenemos relacionados con el Edge Computing, pero el objetivo principal de hoy era mostrarles las tendencias que estamos viviendo a nivel mundial, entender cuáles son los cambios del mercado, cómo se están manifestando y Sí, bueno, a partir de ello sí, tratar bueno, de entender qué necesitamos. Sí, buenas tardes, Martín Reta de Auditoría. hola Disculpe, Martín. disculpe, ¿qué es lo que hace APC en México para ofrecer soluciones a las empresas? Si nos puede dar algún ejemplo, estaría bien. Por supuesto. Miren, de hecho, como les decía, tenemos un portafolio enormemente grande, nada más que no quisimos enfocarnos mucho en esa parte, pero creo que pues, evidentemente es importante que ustedes lo conozcan. Tenemos, por ejemplo, todas estas soluciones, espero que me estén viendo. ¿Qué pasa? Bueno, para que nosotros tengamos un Edge Computing o que podamos tener un local edge, lo que necesitamos es generar una solución de este tipo. Fíjense, aquí les estoy mostrando, ¿no? El micro data center. El micro data center nos va a permitir ir desde una solución pequeñita que trabaje a lo mejor, como les decía, incluso en el cuarto ahí de contabilidad o en el cuarto de administración o de operaciones, con un gabinete que tenga todos los elementos para la conectividad que van a ser estos. Vamos a ir desde un enclosure, un sistema de enfriamiento, un sistema de respaldo de energía, una parte de software, la parte de monitoreo ambiental y pues evidentemente aquí en esta parte va a ir integrado lo que sería el equipo activo, ¿no? El equipo activo, esa parte no es parte de APC, no es parte de lo que nosotros suministramos, pero suministramos toda la infraestructura necesaria para que podamos alojar ahí todo este equipo de súper alta criticidad que va a ser lo que va a permitirnos operar el día a día, ¿no? Por ejemplo, déjenme ir para acá, sí, aquí está. Tenemos, todos estos serían los componentes que nosotros necesitamos tomar en cuenta para hacer un local edge. Un gabinete, UPS, rack PDUs, de preferencia monitoreables, la ventilación o enfriamiento, dependiendo del tipo de carga que tengamos, el monitoreo ambiental y remoto, control de acceso para el tema de la seguridad y, bueno, pues un KVM, un LCD, planking panels, o sea, accesorios para poder mejorar el sistema y evidentemente un sistema de DSIM que nos permita monitorear de manera remota. Entonces, aquí les voy a mostrar rapidísimo, por ejemplo, un ejemplo que a mí me encanta. Vean este. Yo, la verdad, para mi casa sí me encantaría tener uno de estos, ¿no? Pero bueno, está pensado un poquito más para temas de oficina. Este es un equipo, es un gabinete de 6 unidades de rack. Es un equipo súper pequeño que va soportado en la pared. Tiene una cámara de alta definición, que es esta que vemos aquí. Tiene un netbox, es un equipo, un appliance que nos permite sensar temperatura, humedad.
este punto de rocío que nos permite censar también control de acceso, es decir, tener aquí un sistema de seguridad en la apertura de la puerta de este pequeño gabinete. Tiene un UPS que tiene baterías de litio que nos va a dar más o menos desde 750 kVA hasta 3 kVA, o sea, tenemos hasta 3 kVA de respaldo en este pequeño espacio. Y tenemos las otras 4 unidades de rack para poder poner 1 o 2 servidores. Este es, por ejemplo, un diseño que podría ser parte de lo que nosotros podríamos estar ofreciendo para este tipo de soluciones. La cantidad de soluciones son muchas, la posibilidad de configurar son muchísimas. Este es, digo, de los elementos más pequeñitos que hay para este tipo de soluciones, pero tenemos ya elementos mucho más grandes, ¿no? Que ya se van a una complejidad mayor, como podría ser este tipo de elementos súper robustos para trabajar en la industria, que nos van a permitir pues ponerlos prácticamente en cualquier lugar. Aquí tienen sus filtros de aire, como pueden ver. No sé si esto responde un poquito a la pregunta. Toda esta información se las podemos compartir sin ningún problema.